el domingo a la noche fue. Domingo a la noche estuvo predicando acerca de lo que es estar en descanso y en reposo en la presencia del Señor. ¿Sí fue el domingo? No. Domingo a la noche. La pastora estuvo trayendo un poderoso mensaje acerca de herramientas que nosotros tenemos que utilizar y no entrar jamás en pánico ni en temor. Yo quisiera continuar esta línea de pensamiento en esta parte del mensaje y en esta temática, y quisiera que nosotros podamos juntos compartir esta palabra, y voy a ir un poco más lento para que ustedes puedan asimilar el concepto de lo que voy a explicar en esta noche a través de este mensaje. Este mensaje podríamos titularlo como conoced que yo soy Dios y aprende a descansar en mí. Repito, conoced que yo soy Dios y aprende a descansar en mí. Entonces vamos a estar leyendo en primer lugar lo que nos dice el libro de Hebreos, exactamente el capítulo número 4, y voy a leer con ustedes del verso 1 en adelante. Vamos a leer este texto bíblico y dice: por tanto temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Verso número 3, atienda lo que dice el verso número 3, porque en eso vamos a enfatizar lo que vamos a explicar hoy. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Verso 4, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Verso 6, por tanto, puesto que todavía faltan que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anuncie la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, yo quisiera que vamos a hablar acerca de esto, y sé que prácticamente no recuerdo que haya predicado en una forma, en la manera que voy a enfocar el mensaje de esta noche, pero en ningún lugar quiero resaltar y quiero también aclarar a la misma vez que cuando voy a explicar este mensaje vamos a notar la gran diferencia que hay entre lo que es el sábado, el día de reposo, y el día domingo, que es el primer día en la semana. Ahora quiero que ustedes vayan escuchando atentamente, porque es muy importante. Usted sabe que hay muchas personas que hasta el día de hoy guardan equivalente al día sábado el día de reposo, y que hay muchas personas que se hacen judías mesiánicas donde enfatizan mucho acerca de que es necesario guardar el día de reposo, el día sábado. Esto más bien es una enseñanza, pero a veces es una forma de poder nosotros discernir y entender qué es lo que dice la Biblia concerniente a este tema que estamos hablando. En primer lugar, quiero decir y destacar que no se trata de adoptar unas posiciones. Por ejemplo, si vemos en la Biblia, no estamos hablando de que vamos a adoptar este tipo de posiciones. En primer lugar, la Biblia habla del sábado o sabatismo, y la palabra sabatismo es la observancia del sábado como día sagrado según las normas de la ley dada por Dios a Moisés. También existe otra palabra que se llama sabatarianismo, que significa día de reposo obligado. Y también hoy en día existe, que muchos lo practican y lo guardan, que no es correcto, y eso lo vamos a ver a través de la luz de la enseñanza bíblica, el sabatarianismo cristiano, o sea, transferencia de las reglas del día de reposo al día domingo. En primer lugar, vamos a observar y vamos a explicar esto porque es importante que entendamos. Hoy en día estamos en una carrera, el ser humano, la sociedad, el mundo está en una carrera desesperada, y muchos compiten por llegar más primero a muchas cosas. En todos los aspectos hay una carrera por las cosas de la vida. Sin embargo, la Biblia nos habla de un verdadero reposo. Por eso que cuando conocemos a Dios tenemos que aprender a descansar en Él, y más en estos tiempos de pánico, de temor, de desesperación, de agobio,
de tantas situaciones, el correr para aquí y para allá, la gente hoy en día no guarda ese tiempo de tranquilidad, de sosiego y de reposo en la presencia del Señor. Ahora, mira lo que dice Génesis, el libro de Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. La Biblia aplica el descanso con relación al mismo Dios. Y aunque la observancia del sábado no está allí presente, porque cuando la Biblia dice que después de haber creado todas las cosas, dice Dios, y Dios vio que todo era bueno. ¿Y qué dice la Biblia? Y descansó. ¿En qué día descansó? Descansó al séptimo día. No se olvide que según la Biblia, el primer día, según el relato bíblico escritural, no comienza el lunes, comienza el domingo. Domingo es el primer día de la semana, no es el día lunes. Entonces, si contamos domingo a sábado, hay 7 días. Entonces, la Biblia explica de una forma clara, Génesis 2, 1 al 3, que Dios no observó el sábado. No está presente aquí lo que se llama el Shabbat, que luego Él constituyó la ley de Moisés. En este pasaje solo significa dejar de trabajar. Si se muestra el principio que rige esta observancia y esto que Dios está haciendo, quiere decir que Dios tiene soberanía, o nos habla y nos enseña acerca de la soberanía de Dios sobre el propio tiempo. Dios es soberano sobre el tiempo. Entonces, el Señor del tiempo, el Señor del Kairos y el Señor también del Cronos, el Señor de todas las cosas que existe el tiempo, el Señor descansa probando que todo está en orden, funcionando establemente. Y dice que una vez que creó todas las cosas, y dice Dios, fue en la noche y el día un nuevo día. Pero cuando se refiere al séptimo día que descansó, Él no habla de noche, ni habla de día, ni habla de sol, nada. Simplemente Él descansó. O sea, el Señor en primer lugar nos está diciendo de una forma gloriosa, y quiero que entiendan este punto que vamos a explicar. El Señor no para descansar luego de 6 días, porque Dios se siente exhausto o se siente cansado por haber creado y haber trabajado tan intensamente, sino que Dios desea aplicar a nuestra vida un tipo de enseñanza que alguna vez nosotros hasta el momento presente no lo hemos entendido. Y lo que el Señor nos quiere llevar a que podamos entender cada uno de nosotros es que podamos hacer la labor, y Dios nos ha dado diferentes responsabilidades. El ser humano tiene que trabajar periódicamente. Dios nos hace responsable y Dios nos ha dado hacer una labor, pero no hacer laboriosos. Y le voy a explicar en qué significa el hacer la labor, hacer el trabajo y no afanarnos por el trabajo. O sea, el cesar de trabajar de Dios, quiero que entienda bien, tiene una connotación de aplicación espiritual y física para todo ser humano. Dios puede descansar, puede hacer una pausa. Dios no llega al final de su incomparable obra presionado, ni fatigado, ni agotado, a diferencia de los dioses babilónicos. ¿Se acuerdan cuando Elías estaba diciéndole a los dioses de Baal, de Acera, sigan clamando, puede ser que vuestro Dios esté descansando porque ha estado muy ocupado? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sigan clamando porque puede ser que vuestro Dios se haya ido de vacaciones. Sigan clamando porque puede ser que vuestro Dios se haya convertido en un Dios sordo y no les está escuchando, y el grito los puede despertar o le puede abrir el oído que no quiere escuchar. Ustedes saben cómo se relató ese episodio bíblico de Elías enfrentándose a los profetas de Baal y de Acera. O sea, por regla general, la Biblia nos muestra, y en la historia de las religiones nos muestra, que el Dios de las naciones, o los dioses de las naciones, como en el caso de los dioses babilónicos, justamente son dioses que se cansan y se fatigan. Dios no es así. Él no descansó porque estaba fatigado y cansado, simplemente porque Él deseó darnos una enseñanza a todos nosotros como sus hijos, ahora que somos. Entonces, a diferencia de los dioses babilónicos, Dios concluye en paz y en serenidad, y Él está seguro de lo que ha logrado, y con tranquilidad detiene su actividad creadora, como diciendo, todo lo he hecho perfecto. Entonces, en el momento que el Señor dice y descansó de todas sus obras, aunque Él está descansando en ese momento, Él sigue siendo el Señor aún en el día que Él se toma para descansar. Él sigue siendo el Señor. Él no deja de ser Señor. Diga conmigo, Él no deja de ser Señor aún cuando está descansando.
Diga conmigo, Él no deja de ser Señor. Él sigue siendo el Señor aún en el día que se toma para descansar. Es un día para, quizás en ese momento algunas veces nosotros decimos, no, yo no necesito descansar, pero Dios mismo descansó un día. Diga conmigo, Dios descansó un día. Entonces es un día que muchas veces Dios permite para que podamos entender, un día de recreación, un día de renovación, un día de restauración, un día de refrescar nuestra alma en su presencia. El descanso no es tiempo perdido. Diga que está a su lado, cuando tú descansas no pierdes el tiempo. El descanso no es tiempo perdido, sino un tiempo ganado. Entonces quiero que usted entienda esto. No es su voluntad que se trabaje incansablemente sin tomar ejemplo de Él mismo Dios, que reposó el séptimo día después de su obra creadora. ¿Me está escuchando, sí o no? Yo espero que no solamente me escuche, lo aplique y me entienda. No es su voluntad que se trabaje incansablemente sin tomar ejemplo de lo que mismo Dios hizo. Él reposó el séptimo día de su obra creadora. Si Dios descansó y se mantuvo en orden toda su creación, ¿por qué el ser humano no hará una pausa en su agitada agenda y también saca tiempo para descansar? Es que hay gente que se inventa trabajo. Aunque no lo haya, se inventa. Entonces quiero que entienda bien esto. Dios no está en contra, y la Biblia dice que el que no trabaje no puede comer, y el que quiera comer tiene que trabajar, es verdaderamente. Pero Dios no dijo que tienes que trabajar los 7 días de la semana. No estoy hablando ahora del día sábado, no vayan a entender que yo me voy a ir por ahí. No, espere que yo termine el mensaje en esta noche, para luego pensar correctamente. No me vaya a usted ahora a poner el título que ahora estoy enseñando, que hay que guardar no, espere. Si Dios descansó y se mantuvo en orden toda su creación, ¿por qué el ser humano no es capaz de hacer una pausa en su agitada agenda de trabajo y también descansar? Nadie es tan indispensable que el mundo se tenga que desintegrar simplemente porque haga una pausa en sus quehaceres y decir, hoy yo decido dedicar este día al Señor. La Biblia dice claramente que bendijo el día. Dios dijo que bendijo el día de reposo para que este día imparta el poder de engendrar vida. Así el reposo del hombre, de la mujer, del hijo, de la hija de Dios es un día bendecido por Dios para que encuentres nueva fuerza para hacer de su vida, para hacer de tu vida más fructífera y para hacer de tu vida una vida más fuerte y más fortalecida en el Señor. El santificar un día especial implica separación para cumplir un propósito o función especial, la cual divide al tiempo en 2 partes. Tiempo para trabajar, que son 6 días, y tiempo para descansar, que es un día, el séptimo. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede guardar el séptimo, puede guardar el primero. Es decir, yo le voy a enseñar que correctamente qué es lo que debemos de hacer nosotros como creyentes en Cristo. Pero el importante es que la persona tiene que separar 2 tiempos: el tiempo para trabajar durante 6 días y el tiempo para descansar un día. Eso es bíblico. Entonces hay una palabra bíblicamente, nos queda y nos enseña la Biblia, la palabra Shabbat. La palabra Shabbat es mencionado por primera vez en la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 16, el verso 23. En Génesis capítulo 2 verso 3 también se utiliza una palabra que es el verbo que se llama Sabbat, S-A-B larga A-T, Sabbat. O sea, dejar de trabajar. Aquí significa justamente lo que Dios hizo. Dejó de trabajar, vio que toda su obra era perfecta y dice que Dios reposó y descansó. Entonces es posible que Moisés no mencione la palabra Shabbat para evitar cualquier tipo de identificación o confusión, porque también los babilónicos utilizaban una palabra que era Shabtut, que significaba, justamente se refería al día 15 de cada mes, en la que los babilónicos adoraban al dios Luna, porque en ese día Shabbat, que no es Shabbat, pero es muy parecido la pronunciación, justamente era para los babilónicos consagrado un día sagrado, porque adoraban al dios Luna. Ahora mire lo que dice la Biblia, Juan capítulo 5 verso 17. Y en ese contexto de Génesis que acabamos de mencionar, el término en una forma muy directa dice
que claramente Dios descansó. Escuche, no descansó Dios porque necesitaba descanso. El descanso del Señor prueba que todo está en orden, funcionando establemente y correctamente, y no hay por qué razón agitarse. Ahora mira lo que dice Juan capítulo 5 verso 17. Dice el mismo Señor, el reposo no significa para Dios una inactividad, es más bien una sensación de la obra de la creación. Dice la Biblia que después de haber creado todo, reposó Dios. O sea, tomó respiro, tomó aliento, dijo, descanso, voy a descansar. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Juan, capítulo 5, verso 17? Mira lo que dice verso 5, capítulo 17 de Juan. Jesús está hablando aquí, pero él le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja. ¿Y qué dice? Hasta ahora mi Padre trabaja. ¿Y qué pasa? Y yo también trabajo. Entonces dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Quiere decir que Dios sigue trabajando y el Señor sigue trabajando, pero también el Señor nos habla acerca de poder descansar. Dios continúa, escuche, disfrutando de su reposo ahora que la creación, Génesis 2:3, ha sido completada. Mientras los hombres no hayan reposo para su alma, ahora Dios nos enseña que cuando uno reposa puede hallar reposo y puede hallar descanso para su alma. Cuando el séptimo día comenzó, en el séptimo día comenzó Dios, lo llamó el periodo de descanso. Recuerde que en ese día todavía no estaba establecido el Shabbat. ¿Están escuchando? O sea, no nos estamos refiriendo a guardar un día especial, el día sábado. No. Estamos diciendo que cuando Dios reposó todavía no existía lo que luego Él constituyó a su pueblo. Y le voy a explicar por qué le constituyó a Dios a su pueblo ese día. Con el séptimo día comenzó el periodo de descanso de Dios. Porque para Él los 6 días de creación fue la tarde y la mañana, pero para el séptimo día estas declaraciones temporales desaparecieron. Él nunca dice en el séptimo día y fue la tarde y la mañana. ¿Qué hizo Dios en el día que lo santificó, que mejor dicho descansó? Dice la Biblia que el día que Dios descansó, santificó ese día cuando concluyó su creación, y eso fue una herencia que Dios dejaba para el ser humano. Concluir la obra, concluir el trabajo, o sea, figurando un santo reposo para el hombre, que si Dios siendo Dios, que no se canse ni se agota, Él descansó, cuanto más el hombre, cuanto más la mujer. La Biblia nos dice claramente, o sea, el origen del día de reposo es un origen es una forma de origen divino. No lo estableció el hombre, no lo estableció cierto sistema, lo estableció Dios mismo. El origen del día de reposo es un día establecido por Dios. Con ello el Señor instituía no solamente un día de reposo, que es el principio que rige en esto que estamos predicando en esta noche, sino que cuando Adán pecó, escuche, cuando Dios establece a Adán y Eva en el huerto del Edén, los crea Dios, los hace Dios, pero también dentro de ese diseño perfecto que Dios hace a la primera página del Edén, ya Dios había delineado que ellos guardarían un día de descanso. Entonces ese día de reposo es el principio que rige toda enseñanza de lo que es la palabra de Dios. Ahora, cuando Adán pecó, escuche bien lo que digo, cuando Adán pecó, la muerte pasó a todos los hombres. Y como consecuencia de la muerte pasar a todos los hombres, también el reposo de la creación quedó quebrantado y quedó obsoleto o quedó anulado, no por el plan de Dios, sino porque el hombre había pecado y había desobedecido a Dios. Ahora mira lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla de un reposo literal. Claro, hay algunos que reposan los 7 días. No se vaya a confundir también, no me vaya a interpretar eso. Entonces la Biblia nos habla entonces, segundo, del reposo literal. Éxodo capítulo 16, verso 21 al 30. Hace mención al sábado en relación con la obtención del maná. Y aparece aquí como un don de Dios. Ese día que Dios establece. En este caso, Él lo llama y lo establece como el día sábado. En Israel, me estoy refiriendo a Israel en el Antiguo Testamento. Aparece aquí como un don de Dios destinado al descanso para el beneficio del pueblo de Dios. Israel, me estoy refiriendo. El énfasis que Dios da en eso es muy particular, porque recae el hecho de que el sábado fue creado para el hombre. El sábado fue creado para el hombre.
Israel fue esclavo en Egipto. Escuche bien lo que voy a decir y atiéndalo bien. Israel fue esclavo en Egipto por su señor, por Faraón, por 430 años. Pero el Señor de toda gloria y poder libera a Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Estamos de acuerdo en esto? Los libera de sus agobiantes labores, de sus agobiantes trabajos. Ahora ellos mostrarían misericordia a los esclavos de su propio medio. Y a partir de entonces el Antiguo Testamento recalca lo que se llama guardar un día de reposo o un día de descanso. El principio básico enseñado es que el reposo pertenece al Señor, por lo que debería observarse en la forma como Dios mismo lo ha instituido para el ser humano. Israel debería de distinguirse de las demás naciones, de los demás pueblos, de los demás lugares que servían y adoraban a sus dioses. Israel debería distinguirse de los demás pueblos, aún para guardar un día de reposo. Y en ese día de reposo, Israel tenía que sacar tiempo para dedicarlo a Dios. Por ser el pueblo del pacto, habría una señal entre ellos y Dios por todas las generaciones. Es lamentable, sin embargo, que a pesar que Dios da este entendimiento y establece este principio, a pesar de todo, de guardar el día, no disfrutaron del día de reposo divino que Dios le quería haber dado. Del que he dicho que era una representación de lo que Dios quería hacer con ellos. Entienda bien. Deuteronomio capítulo 5, verso 12 y 15. Anótelo en su Biblia, anótelo en papel, donde está, si usted está tomando nota. Y recuerde que él repite que el cuarto mandamiento que instituye en Israel dentro de los 10, el cuarto mandamiento es la observancia del sábado. Y aunque los destinatarios eran los judíos, se consideraba el sábado como una señal exclusiva del pueblo, dígame conmigo, Israel. Esto podemos leer en Éxodo capítulo 31, el verso 13. Podemos leer en el verso 17 del capítulo 31 de Éxodo. Podemos leer Ezequiel capítulo 20, el verso 12. Y podemos leer Ezequiel capítulo 20, verso 20. O sea, entre Dios y su pueblo terrenal, para ese tiempo Israel no es la iglesia, estamos hablando de Israel. Las enseñanzas que desglosa sobre el descanso son dignos de notar y queremos establecer. ¿Por qué Dios establece sobre Israel un día especial para que Israel descansara? Primero, el Señor quiere que reposemos, número uno. Segundo, es notorio que es un descanso distinto a de lo que los conocen o lo que conocían las demás naciones. Bueno, voy a descansar porque voy a descansar. No, había un propósito esencial. Ese día de descanso era para que Israel pudiera reposar. ¿Y qué hacer? Buscar la presencia de Dios. Solo dedicarlo a buscar la presencia de Dios. ¿Estamos viendo esto? Entonces solo se implica no solo el descanso de la persona, sino de todos los que le rodeaban. Y también es importante que ese día debían de sacarlo para santificar el nombre de Dios. Lo otro que podemos observar, cuarto principio, es que el esclavizarse en actividades sin fin es un regreso a Egipto. En Egipto el faraón no les proporcionaba ni un día de descanso, pero Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Faraón los tenía trabajando día y noche, 430 años, morían y seguía con el otro hebreo de la misma condición. O sea, el esclavizarse en actividades materiales sin el fin justamente de sacar un día para buscar a Dios es regresar a Egipto, o es convertirse en esclavo de Egipto. ¿Por qué? Porque solo Faraón mantiene a sus súbditos y a sus esclavos haciendo ladrillo día y noche. Y mientras Israel no conoció en 430 años, un día de descanso, Dios lo libera y les promete no solamente conducirlos en el desierto, sino que dice les va a dar una tierra de descanso. ¿Están escuchando? No solo le promete liberarlos como lo ha hecho, sino le promete conducirlos en el desierto e introducirlos a una tierra que le daría reposo y descanso. Y eso lo vamos a ver. ¿Qué es el reposo que la Biblia habla? Claramente fue usado por primera vez para establecer la diferencia entre Israel y las demás naciones.
Eso es lo que tenemos que observar de una forma muy especial. Israel y las demás naciones. El aspecto espiritual del reposo incluía una vida bienaventurada, vivida en armonía, en obediencia a la ley de Dios. De nada le servía a un judío guardar el día de reposo y no obedecer la palabra de Dios. No le servía para nada. Porque el principio de poder guardar un día de reposo era ¿para qué? Para meditar en la palabra de Dios. Es más, para llevar una señal en sus manos y recordar la palabra de Dios continuamente, ¿sí o no? La tierra, por tanto, que los israelitas iban a recibir era llamada la tierra de reposo. Allí es que tendrían su morada permanente y segura. Pero no entraron a consecuencia de su incredulidad. Recuerdan que la tierra que ellos iban a poseer no eran en 40 años después que salían de Egipto. El propósito esencial, prioritario de Dios era en 40 días. Pero a causa de la incredulidad de ellos, estuvieron errantes por el desierto y no encontraron días o una tierra donde reposar. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. Entonces la incredulidad los mantuvo de una forma continua y constante, dando vuelta en el desierto, y lo que ellos tenían que haber conquistado en 40 días se logró hacerlo en 40 años. Si los israelitas no hubiesen sido incrédulos, ya estarían disfrutando el reposo de vivir en una tierra que Dios le daba para reposar. Y el favor de Dios en Canaán, que significa vivir en la presencia de Dios. Pero dieron la espalda a Dios, según lo que nos describe Josué capítulo 2 verso 10. Y las promesas del Señor se transformaron para ellos, Israel, en amenazas y en maldiciones. Tenemos que entender que cuando Dios nos habla acerca del reposo, del descanso, nos está hablando de algo mucho más elevado que simplemente descansar de nuestros trabajos y de nuestras labores cotidianas. Lo primero que Dios nos va a revelar es que el tipo de reposo que Dios nos quiere enseñar y nos va a mostrar es un reposo que puede no solamente darnos descanso a nuestro cuerpo físico, sino también a nuestra alma y a nuestro ser por completo. El reposo espiritual. Por ejemplo, para los destinatarios del libro de Hebreos, de la cual hemos hecho mención y hemos leído en esta noche al comenzar esta palabra, cuando el escritor de los Hebreos escribe acerca de esto, el reposo tenía una connotación de un significado completamente espiritual. El reposo a que Dios se refiere tiene un significado más amplio que el de simplemente vivir en forma tranquila en Canaán. Es un reposo que trasciende lo temporal, lo humano, lo material y llega a lo eterno. Es un reposo del pecado, de la maldad, de la desobediencia, para saber confiar plenamente en Dios. El creyente por su fe, hoy en estos tiempos actuales, entramos en el reposo de Dios, que consiste en el estado espiritual de vivir continuamente en la presencia de Dios. Para el creyente el día de reposo no es simplemente un día de descanso y se acabó todo. A causa de una semana intensa de trabajo, de labores cotidianas que cada uno de ustedes han desarrollado, necesitamos entender de una forma especial que también tiene que ver con un significado de reposo espiritual, una sensación de no amar el pecado, un deseo ardiente de amar la presencia de Dios y no actuar en las obras de la carne. Cuando la persona entra en reposo es que la carne ya no tiene injerencia sobre esa vida. Cuando entra en reposo es que ya realmente el pecado no tiene injerencia en esa vida. Cuando tú aprendes a descansar y reposar en el Señor, entonces está diciendo el pecado, la carne y el mundo ya no tienen potestad sobre tu vida. Es un emblema de un reposo divino, un reposo eterno de Dios. Es el hoy, es el tiempo de la gracia. Cuando aprendemos a descansar en Él es que ya el pecado no nos asedia. Es que ya la carne no es nuestra maldición. Es que ya nuestro deseo no anhelamos vivir conforme a los apetitos desordenados de la carne, sino que entramos en reposo. Una vida que reposa en Dios es una vida que sabe guardar la quietud delante de Dios y las cosas del mundo no le atrae para nada. ¿Por qué? Porque entró en la tierra de reposo, en la tierra de Canaán, en la tierra de descanso. ¿Me están entendiendo? Es importante que usted entienda este mensaje. Cuando el creyente descansa de sus malas obras, entra en el descanso. Este reposo puede obtenerse solamente escuchando obedientemente el evangelio puro de la palabra de Dios, de la gracia y de la misericordia.
El verdadero reposo en este sentido no es inactividad. Escuche, no es que ahora yo no hago nada para Dios, ahora yo no sirvo a Dios. No, no, no. El verdadero reposo en este sentido no es inactividad, sino paz. Cuando yo entro en reposo de Dios, hay una paz que me inunda. Shalom Adonai. Solo aquellas personas que han creído entran en el reposo de Dios. Este reposo se ha convertido en una realidad para los creyentes, pero los incrédulos no tienen acceso a ese reposo por la consecuencia del pecado. Los lleva continuamente viviendo una vida alterada y una vida de desorden, y los lleva exactamente al pánico. Nadie entre los israelitas podría completar el viaje en el desierto y entrar en la tierra prometida, excepto aquel que demostrase una verdadera y genuina fe en Dios. El principio para entrar en la tierra de descanso, de reposo de Canaán, era fe en Dios. Diga conmigo, fe en Dios. Nadie podía completar ese viaje, nadie podía atravesar el desierto y estar en la tierra prometida si no había una verdadera sustancia de fe en Dios. Asimismo, hoy en día nadie puede entrar en el descanso de Dios a menos que demuestre verdadera fe en el Hijo de Dios que nos redimió y nos perdonó. Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Ahora, ¿con quién Dios cumple sus promesas? ¿Con todo el mundo? No. Dios no cumple sus promesas con todo el mundo, solamente con los que aceptan su palabra con fe y los que mantienen su confianza en Él. Eso es lo que dice Hebreos 4:3. Afirma que al momento de creer, al momento que tú y yo creemos y confiamos y nos movemos en fe, en el momento que lo hacemos, entramos en su reposo, aunque no en plenitud, pero comenzamos en el principio de reposar de nuestras obras. Los israelitas no entraron en su reposo porque se llenaron de incredulidad. Es lo que dice Hebreos capítulo 3, versos 16 al 19. Pero la promesa de Dios es válida, aunque en nuestro tiempo, porque Dios es fiel en su palabra. ¿Cuántos creen que Dios es fiel en su palabra? Dios es fiel en su palabra. Hay muchos textos que nos aseveran que Dios es fiel en su palabra. Ningún incrédulo puede disfrutar del reposo divino porque Dios no está obligado a cumplir promesas cuando la fe está ausente. Dios quiso que el hombre, que tú y yo, el hombre y la mujer, viviera siempre en reposo. Pero cuando Adán pecó, el reposo de la creación quedó quebrantado, quedó destruido, quedó anulado, quedó prácticamente desintegrado. Y en ese día no lo guardó, ese día no lo guardó Adán, sino que hasta que escoge su nación, Dios escoge la nación de Israel y otra vez a la nación de Israel le habla acerca de su reposo. Y ahora la única esperanza de tener un verdadero reposo es cuando Cristo mismo lo introduce al mundo, cuando Él aparece. O sea, la observancia del día del Señor extenderse a los demás días. Cristo no era más devoto a su Padre Celestial el lunes, no era más devoto el sábado, ni era más devoto el domingo. ¿Me están escuchando? La observancia del día del Señor se debe de extender a todos los días, de lunes o de domingo a sábado, o de domingo a sábado, o de lunes a domingo. Cristo no era más devoto un día específico de la semana más que otro día, sino que el reposo o el reposar al séptimo día no tendría todos los días iguales. Y para el creyente todos los días son de comunión con el Señor. Para el creyente todos los días son de comunión con el Señor. Diga conmigo, para el creyente todos los días son de comunión con el Señor. El Señor lo mismo le era fiel a su Padre el lunes, que el martes, que el miércoles, que el jueves, que el viernes, que el sábado, que el domingo. ¿Se acuerdan de aquel coro que cantamos exactamente la generación ya más avanzada en edad? Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. ¿Se acuerdan? Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con el gozo. Le diré por qué. ¿Lo saben o no? Entonces miremos ahora
realmente el sábado y el domingo son señales de dos verdades totalmente distintas. Escuche bien lo que voy a decir. El sábado significa reposo para el pueblo de Israel, pero el domingo significa día del Señor para la iglesia triunfante. El sábado se originó porque Dios reposó al séptimo día, pero el domingo se originó porque Cristo resucitó el primer día de la semana. El sábado es un día de ley, pero el domingo es un día de gracia. El sábado fue dado a Israel, el domingo dado a la iglesia. El sábado es una imposición de la ley, el domingo es una expresión de amor. El sábado es el día de reposo, el domingo es el día de adoración a Dios. Por eso que yo no puedo entender, no se me ha hecho rema, no creo que se me haga rema nunca, el hecho de que el domingo en esta nación solamente la gente se dedique para venir el domingo en la mañana. Todavía no lo pude digerir y ni lo podré digerir nunca. Todo el día tendríamos que dedicarlo al Señor el día domingo. Excepto si usted se va de vacaciones, que va a reposar con su familia, ok, pero eso una vez a la semana, una vez al año, ¿no? Pero hay algunos que toman vacaciones todos los días o todos los domingos. El sábado es un descanso después de cansados días de trabajo. El domingo es un día de oración antes que el trabajo comience. Escuche, ¿me entendió lo que he dicho? Lo voy a repetir. El sábado es un descanso dado a Israel después de cansados días de trabajo. El domingo es un día de oración antes que el trabajo comience el lunes. Tú te vas renovado, aleluya. Cuando tú te reniegas, oh, y otra vez el lunes, es porque no tuviste un buen día el domingo. Y cuando tú el día domingo lo haces un día de gloria, de bendición, de adoración, tú vas a comenzar un día feliz el lunes. El sábado es una obligación, pero el domingo es algo voluntario. Gracias a Dios que es algo voluntario. Porque si fuera obligación como la ley, no habría creyentes vivos todavía. El sábado fue dado a un pueblo de obras, pero el domingo a un pueblo de fe. El sábado se guarda para ser aceptado por Dios, pero el domingo se guarda porque uno ya es aceptado por Dios por los méritos de Jesucristo. El sábado fue escrito en piedras. El domingo fue escrito en las tablas de nuestro corazón, en corazón de carne. El sábado fue guardado por Israel, pero el domingo es guardado por la iglesia. Así como los cielos son más altos que la tierra, así el domingo es más alto que el sábado. El día del Señor solo lo guardaban los que conocen la gracia de Dios. A un nivel mayor de gracia y de revelación de gracia, tú vas a entender lo que es la dimensión de un día domingo. Y lo guardan no como carga. Escúcheme bien, yo no guardo el domingo como una carga, ni como un religioso, ni como un legalista. No. No guardamos un día especial con carga, sino con amor. No para ganar méritos, ni por temor a un castigo, sino que lo celebramos en espíritu de adoración, alabanza y devoción y gratitud a aquel que nos amó primero. ¿Me están escuchando? Aplauda si quiere aplaudirlo. No luchamos para guardarlo o cumplirlo, sino que lo celebramos a causa de nuestra nueva naturaleza espiritual. Que deseamos las cosas de arriba más que las cosas de este mundo. El sábado era para el hombre en la carne, en provocación, tratado como viviendo bajo la ley de Dios. Pero el domingo fue dado al hombre nacido en el espíritu, viviendo bajo la gracia de un Dios misericordioso. La observancia del séptimo día era obra de la carne y tenían que sujetarse en obediencia. Pero la observancia de un día o del primer día es obra del Espíritu que mora en la vida de cada creyente en Cristo. ¿Cuántos decimos amén a esto? Entonces se entiende que la carga y la responsabilidad no es simplemente el hecho de guardar un día, es qué hacemos en ese día. Se entiende que la carga de la responsabilidad fuerza a la persona en su totalidad física, emocional, mental, en su voluntad propia.
Cuando tú haces algo porque te lo imponen por obligación, y como en el tiempo de la ley, si no guardas el sábado, hasta puedes perder la vida. ¿Sabía que eso pasaba eso? Diga que está a su lado, entérate por si no lo sabías. O sea, yo quiero decirle, no es espiritual estar demasiado ocupado. Algunos dicen, pastores, que Dios me bendice mucho. No sé. Cuando tú no tienes orden para saber equilibrar tus días y tus horas, no sé hasta qué punto llamarlo bendición de Dios. No es espiritual estar demasiado ocupado. 7 días, 24 horas diarias. Diga que está a su lado, no es espiritual. Solo tenemos que ser ordenadamente obedientes a lo que Dios nos dice. El llamado ministerial se trata de un divino don, un ritmo de vida, y el ritmo es de 2 cosas. Trabajo, el ritmo de vida de cualquier cristiano. El ritmo de vida normal de cualquier cristiano es trabajo y descanso. Si usted me habla de trabajo y no descansa, no es ritmo de vida. No es la correcta, perfecta voluntad de Dios. El ritmo es trabajo y descanso. Si solo se descansa, se convierte en un hombre o una mujer inútil. Porque hay quienes descansan los 7 días de la semana. Ya ese no descansa, ese es un perezoso. ¿Sí o no? Pero si solo se trabaja, pronto se quedará exhausto y agotado y no quedará ni siquiera venir a la iglesia. Estoy demasiado cansado. Esto yo lo escuché a mucha gente. La labor espiritual que hacemos semejante a llevar un encargo o un paquete o carga, o como un sembrador que se cansa y se fatiga. El siervo de Dios, que el hombre y la mujer de Dios que piensa que el Señor no podrá cumplir su obra o continuar sin su consejo personal, su ayuda o su asistencia, por su arrogancia, pronto formará parte de la lista de aquellos que son debilitados en su fe y que retroceden en su esmero por crecer en Dios. Mira lo que dice. Debemos de venir, dice el Señor, venid a mí. ¿Quiénes son los que tienen que venir al Señor? Los trabajados, los cargados y los cansados. O sea, al fatigarse debería ir a Él para que usted descanse. Es decir, usted se encuentra, ay, pero pastor, es que me encuentro descansado. Justamente el Señor te dice, vení a mí, si estás descansado vas a descansar. ¿Cuál es el problema? No voy a la iglesia porque estoy demasiado cansado. Sí, justamente en la iglesia es donde se te van a quitar el cansancio. Porque el Señor dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Al fatigarse debería ir a la iglesia y debería servir a Dios más que nunca para descansar. O sea, en su presencia somos recreados para hacer su trabajo mejor. Solo en su presencia, diga, solo en su presencia se aleja el estrés y se refresca, aleluya, el alma para continuar siendo efectivo en nuestras tareas. Para ello hay que ser manso, humilde para aceptar este consejo, si no, de lo contrario no podemos hacer nada. Y el Señor dice, los que estén trabajados y los que estén cargados son los que más propensos están a ser ministrados por mi gloria. O sea, el verdadero reposo es vivir en comunión con Dios. Diga conmigo, vivir en comunión con Dios. Cuando tú vives en comunión con Dios, tú estás reposando. Yo te lo voy a decir por experiencia propia. Te lo voy a decir por experiencia propia, por experiencia directamente vivida toda mi vida. Cuando yo me siento más cansado, más agotado en mi vida, ¿sabe cómo yo descanso? Orando. Voy a la presencia de Dios, doblo mis rodillas y cuando me pongo a orar, a buscar la presencia de Dios y a leer la palabra, el Señor va quitando mis fuerzas, mis debilidades, y va renovando mis fuerzas que no las tenía suficientemente en la forma como debería tenerla. Yo se lo digo, hermano, yo lo he vivido en mi vida, no un año, lo he vivido toda mi vida, de los 9 años, dése cuenta. Hay gente que dice, no me explico, me siento cansado, me siento agotado, pero tú nunca lo ves orando. Tú nunca lo ves estudiando la Biblia, nunca lo ves leyendo la Biblia. Es más, algunos solamente recogen la Biblia cuando vienen al templo.
para que le digan, y ahora no puedes quizás agarrar la Biblia y traes el iPad, porque ahí está la Biblia electrónica. O algunos lo hacen más pequeño, el teléfono, el iPhone, porque ahí está la Biblia. Y teniendo el iPad y teniendo el iPad y teniendo todo lo que tiene que ver electrónicamente, tampoco lo usa, solamente lo usa para teletexto y para ver tonterías. Porque si usted me dijera que lo está usando para leer la Biblia mientras va trabajando o mientras va a su trabajo, mientras otro conduce, yo digo, aleluya, gloria a Dios, qué bueno, qué bendición. Pero es que no, hay gente que usa el iPhone, lo que sea, el nombre, no quiero dar promoción ninguno, solamente para teletexto, espíritu maniático de editis aguditis. No, hermanos. El verdadero reposo es vivir en comunión con Dios. El secreto para entrar en el reposo está en Cristo. Diga, en Cristo. En tanto que luchamos para nuestra propia justicia y nos esforzamos con nuestra propia voluntad, nunca lo alcanzaremos. Y no somos aptos para el servicio hasta que hemos descansado primero en la paz del Señor. Aleluya. Somos aptos para servirle, somos aptos para ser llamados siervos, somos aptos, aleluya, para alcanzar la gracia de Dios. Pero nunca alcanzaremos si primero no experimentamos la paz interior de nuestro Señor en nuestra vida. Yo sé que hay muchos que muchas veces decían del hermano Gille, pero por ejemplo, él decía, ¿y cuándo va a agarrar vacaciones? Él decía esto: si el diablo no descansa, yo tampoco descanso. Eso es lo que él decía. Y ahora ya entró en vacaciones eternas. Primero hay que descansar en Cristo para luego tomar su yugo sobre nosotros. Tú no puedes tomar el yugo si primero no sabes descansar. Dice claramente que todo aquel que viene dice, tome su yugo y sígame cada día. Tú no puedes tomar el yugo si primero no sabes descansar en él. Primero hay que descansar en Cristo. Cuando tú descansas en Cristo, entonces puedes tomar sus yugos sobre tu vida. Cuando cesamos en nuestro intento de justificarnos, cuando cesamos nuestro intento de excusarnos y nos santificamos y nos sacrificamos para alcanzar, aleluya, el propósito esencial de Dios, entonces entramos en el verdadero propósito, en el verdadero reposo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que más que un día, más que un determinado un día demarcado, es que yo necesito guardar un día para dedicarlo al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo que Dios estableció. Yo no quiero continuar con la segunda parte de este mensaje porque no me va a dar tiempo para terminarlo, pero lo vamos a continuar posiblemente el domingo. Conocer que yo soy Dios y aprende a descansar. Pero yo quiero primeramente haber explicado cada uno de estos detalles y saber entender, ya que está a su lado, el descansar un día es algo que Dios lo creó. ¿Usted es Dios? Dígame, ¿usted es Dios? Si Él descansó siendo Dios, ¿qué nos quiso decir a nosotros? Ayúdame a predicar, a terminar ya este mensaje. Si Él descansó siendo Dios, ¿qué te enseña a ti y a mí? A que también tenemos que descansar. Entonces, este es un país hecho de una forma contrario a lo que Dios ha delineado en su propósito divino. Y aquí, tú sabes, tú sirves mientras trabajas. Cuando no trabajas más, ya no sirves para nada. ¿Sí o no? En Dios es diferente las cosas. Tú sirves aquí cuando descansas, en que sea un día. Y cada vez que estás cerca a su presencia, entras en el reposo, en la quietud del Señor. Ponte de pie. Ponte de pie. Aleluya. Aprende a descansar en Él. No entres en pánico. No entres en desesperación. No entres en agobio. Aprende a descansar en Él.
venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cansados. Diga conmigo: cargados, trabajados y cansados. Y dice el Señor: yo os haré descansar. Y dice el Señor: aprended de mí, toma mi yugo. Mi yugo es fácil. Toma el yugo. Mi yugo es fácil. ¿Y qué más? Y ligera mi carga. Mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. ¿Cuándo se nos hace ligera la carga? ¿Cuándo se nos hace el yugo fácil? Cuando aprendemos a descansar en Él. Cierra tus ojos. Dile: Señor, ayúdame a sacar tiempo para hacer algo más importante que mis labores diarias. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Ayúdame a descansar. Ayúdame a entender, Señor, que no solamente trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Señor, que si yo estoy creyendo eso, estoy siendo esclavo de Egipto. La gente que piensa de esa manera ha regresado o todavía no ha salido de Egipto. Está siendo esclavo de Egipto, está siendo esclavo de Faraón. Faraón no le dio ni siquiera un día para que Israel, para que los hebreos descansaran. Les ponía pesada carga todos los días. Inventaba algo nuevo: construir un almacenaje nuevo, construir una ciudad nueva, construir unas nuevas pirámides. Siempre los tenía trabajando de sol a sol. Dios reposó de todas sus obras. Y después de haber creado todo, dice Dios, reposó de sus obras. ¿Y qué dice más? Y vio Dios que todo era perfecto. Yo quiero que cierres tus ojos. Estamos viviendo en un mundo de mucha carrera, mucho desenfreno. Mucho corre para aquí, corre para allá, y queremos hacer las cosas en una forma desesperada. No hay quietud, no hay remanso, no hay sanidad. Y Dios dice: estad quieto, estad quieto, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Dios no te puede hablar cuando tú estás corriendo. Dios no se puede revelar a tu vida cuando tú tienes prisa. Dios no habla a nadie que tiene prisa para buscarle a Él. Dios habla a la gente que sabe buscarlo en la quietud y en el reposo de su presencia. ¿Estamos entendiendo este mensaje? Aprende a que cuando más atareado y más agotado estás, saca tiempo suficiente para buscar su rostro, su presencia. Dile: Señor, yo te necesito. Yo necesito de ti, necesito descansar en ti. Él te va a escuchar porque Él ha creado el tiempo del descanso. Él ha creado el tiempo del reposo. Y esto estamos hablando más de simplemente, hemos notado la diferencia entre lo que es Israel, el Antiguo Testamento, y lo que es la iglesia, el Nuevo Testamento. Dios siempre se preocupó para darle a su pueblo un momento de descanso. Es más, nos ama tanto de tal manera que hasta Él nos ha preparado un lugar para que reposemos de todo nuestro trabajo para siempre, en la eternidad. Pero mientras vamos camino allá, sacamos un tiempo de reposo aquí. Levanta tus manos y dile: Señor, yo te necesito. Ayúdame a descansar en ti. Ayúdame a tomar tu yugo y saber que ligero tu carga. Ayúdame a descansar en ti, Señor. Ayúdame, Señor, que el sistema de una nación no me atrape como los demás. La señal de Egipto era una señal de los incrédulos, una señal de oprobio, una señal de esclavitud. La señal de tu pueblo es una señal de reposo en medio de un mundo desesperado. Lo
podemos entrar en pánico, en desesperación. Tenemos que reclamar la paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias en esta noche por tu presencia, tu gloria y tu bendición. Yo te doy gracias, Señor amado, por estar en tu casa y por compartir esta palabra y este mensaje. Te pido, Dios, que tú derrames de tu gloria, de tu gracia, de tu unción y de tu poder en la vida de cada uno de tus hijos e hijas. Yo vengo contra todo espíritu de cansancio, de fatiga, todo aquello, Señor, que drena, intenta de alguna manera debilitar la vida, en agotamiento, en cansancio, en fatiga. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento declaramos que cada vida pueda ser bendecida, pueda ser fortalecida. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti. Tú has dicho, Señor, y has declarado: venid a mí los que están cargados, los que estén trabajados, los que estén cansados. Ayúdanos, Señor, a saber, oh Dios, que necesitamos sacar un día para dedicarlo solo a ti, adorarte a ti, buscar tu presencia, ser, Señor amado, sostenido por la diestra de tu justicia. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo engaño del diablo, espíritu de maldad, todo lo que hace que la gente viva esclava solamente para el trabajo, que viva esclava solamente para producir, y nos saca un tiempo para poder dedicarlo a ti, Señor. Glorifícate, 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 Señor. Oh, ayúdanos y danos pasión por ti. Danos pasión por tu presencia. Danos pasión por tu gloria. Danos pasión por tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser apasionados, intensamente apasionados. Dios, bendice a tu pueblo, tu iglesia, tus hijos e hijas. Señor, del más niño hasta el más anciano. Toca, Señor, en sanidad y milagro. Toca en liberación en esta noche. Toca en salud divina los cuerpos. Toca, Señor, cada organismo. Sana toda enfermedad. Reprendo toda opresión del diablo. Rompemos toda cadena satánica, toda obra demoníaca, todo espíritu de tinieblas. Reprendo todo espíritu de maldad en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda obra de oscuridad sea quitada. Señor, bendice a tu pueblo en niveles de gloria. Bendice a tu pueblo a saber descansar por completo en tus manos divinas. Reprendemos al espíritu faraónico, espíritu de Egipto, que solamente hace que los seres humanos queden esclavizados a merced solamente de pensar en lo natural, en lo humano, en lo pasajero, en lo que hoy es y mañana no es. Señor, glorifícate y ayúdanos a oír tu voz atentamente, a oír tu voz, a oír tu voz. Tú hablas en la quietud, hablas en la paz, hablas en el remanso. Pero dice tu palabra: está quietos y conoce que yo soy Dios, porque en reposo y en quietud seréis salvos. Sí, Señor, en reposo y en quietud seremos salvos. Aleluya, porque tú eres el Señor que nos corona de favores y de misericordias y hace resplandecer tu gloria en nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo, por este día, por esta hora. Prepáranos este fin de semana, domingo a la mañana, domingo a la noche, Señor. Prepáranos en la Santa Cena que vamos a participar el día domingo en horas de la mañana. Señor, danos un glorioso día el domingo. Bendice las actividades de mañana, Señor. Todo trabajo de evangelismo, todo trabajo de testimonio, donde quiera, Señor, la unción, el fuego y la presencia tuya sea derramada. Padre, te honramos, te glorificamos. Señor, danos culto de gloria, de milagro, de sanidad, de liberación.
Llévanos, Señor, en gozo, alegría, hasta nuestros respectivos hogares. Guárdanos de todo mal, de todo peligro, de toda circunstancia. Señor, en el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor, por cada familia, Señor, que en estos días, en esta semana, uno de otra manera, Señor, Señor amado, sus seres queridos han partido a tu presencia. Padre, aún, Señor, bendice la vida, Señor, de la familia, Señor amado, allá en Puerto Rico. Fortalécelos, bendícelos, da consuelo, da paz, da gozo. La paz tuya inunde sus completas vidas. En el nombre de Jesús, guárdanos de regreso a nuestra casa. Te lo pedimos, Señor, lo encomendamos, lo declaramos en los méritos gloriosos de aquel que nos dio vida. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Rey, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Aleluya. Mientras adoramos al Señor, nos despedimos en esta noche. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aleluya. El Señor haga resplandecer su gloria sobre vuestra vida. Salúdense. El amor de Jesucristo